Hoy tenemos para ustedes un tema muy importante y que puede cambiar mucho de su vida. Cómo ser feliz en las situaciones difíciles. Y para compartir este tema es muy importante comenzar desde las Sagradas Escrituras. Esto nos hace dar una comprensión bien importante. En el libro del Génesis recuerde que la obra cumbre de toda la creación ha sido el hombre y la mujer, la pareja humana. Y todo al ser creado, dice la palabra de Dios, es muy bueno. Dios es cercano, es el artesano más cuidadoso y nada de lo que ha creado lo hizo defectuoso. Y Dios hizo al hombre en armonía consigo mismo y con cuanto lo rodea. Recuerden que el libro del Génesis dice que el hombre compartía con Dios, había una cercanía y una intimidad con Él. Y Dios crea al hombre libre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo hace libre y lo crea para compartir con Él y lo crea también para ser feliz. Todos nosotros necesitamos, en lo profundo del ser humano, siempre está el anhelo de ser feliz. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque algunas personas piensan que vienen determinadas para sufrir, para estar en conflictos, para vivir arruinados, para estar en situaciones desagradables. En Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, el buen Dios ya nos habla de esto. Pues yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Yahvé. Entonces cuando aquí dice, yo sé bien, en otras Biblias, los planes que tengo para ustedes, planes de bendición, de darles un futuro y un porvenir. Aquí nos dice que esos planes son planes de paz. Y recuerden ustedes que en la paz en la Biblia está condensado todos los bienes dados por Dios, físicos, espirituales, emocionales. En palabras, es todo lo que el hombre necesita para ser feliz, está condensado en la palabra paz. De allí que por eso, desde el mismo momento cuando Jesús nace, los ángeles nos dicen noche de paz. Es decir, nosotros la llamamos la noche de la paz, porque ha venido la felicidad a la tierra, la presencia de Jesús. Miremos en el Catecismo de la Iglesia Católica cómo nos dice en el numeral 1718 esta enseñanza. Las bienaventuranzas, y es el tema en el que nos vamos a centrar nosotros, porque ahí está la clave de esta enseñanza. Cuando nosotros escuchamos la palabra bienaventuranza, en la palabra de Dios se dice macacos, y quiere decir dichosos, felices. Y nos va a ir a dar todo, a condensar cómo alcanzar esa felicidad y cómo lograr ser feliz en una situación adversa. Cómo ser feliz cuando hay pobreza, cómo ser feliz cuando somos perseguidos. Entonces miremos lo que nos dice el catecismo. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Entonces todos nosotros tenemos ya en el corazón esa disposición para la felicidad. Y ahí es donde comienza la diferencia. Un grupo de terapeutas se dieron cuenta que había personas que llegaban a la clínica con grados de depresión, de ansiedad, de angustia, de intentos de suicidio. Y habían tenido en común quiebras económicas, rupturas amorosas, accidentes y situaciones muy difíciles. Pero este mismo grupo de personas después tuvieron un encuentro con otras personas que habían pasado exactamente por la misma situación, pero estas personas habían ido a un retiro espiritual
Y cuando ellos se les preguntaba dónde habían comenzado a experimentar esa fortaleza especial, dónde habían comenzado a cambiar su situación, porque era exactamente la misma que estaban en las clínicas. Y fue en una adversidad, en una tribulación, en una dificultad donde ellos pudieron descubrir esa presencia de Dios amorosa. Y es que el catecismo mismo nos lo dice, ciertamente todos los hombres queremos vivir felices. Ningún ser humano en su corazón quiere decir yo quiero ser un infeliz, un desgraciado, vivir enfermo, estar arruinado, vivir en continua contienda, dificultad, frustración. Todo ser humano quiere en lo profundo del corazón buscar ese anhelo de felicidad. Y por eso es que esa satisfacción, dice, no la vamos a encontrar sino en Dios. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices. Y en el género humano no hay nadie que nos dé su asentimiento a esta proposición, no dé asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Y es como lo dice aquí el mismo San Agustín, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Entonces, Dios es el único que sacia el corazón humano y puede llenar todo el corazón de esa alegría. Y ciertamente esto es muy importante tenerlo en cuenta. La alegría es incompatible con el sufrimiento. Desde que Cristo resucitó, nada puede matar la alegría. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hablamos en la Biblia de felicidad, el equivalente en la palabra de Dios de felicidad es la palabra bendecir. Y bendecir es igual a ser feliz. ¿Y cómo se logra la felicidad? Se logra haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en la Biblia se expresa en una palabra hebrea que se dice yefes o razón, que quiere decir favor o benevolencia. Entonces, la voluntad de Dios es un favor, es algo bueno para nosotros. Es decir, dentro del plan de Dios, los planes de Dios nunca son de desgracia. Los planes de Dios son de bendición, de darte un porvenir y un futuro. Y Dios siempre realiza su voluntad para bien nuestro. Por eso es importante que nosotros siempre hagamos discernimiento. ¿Para qué? Para, como es Dios nos ha dado libertad, que busquemos la felicidad donde realmente está. Y la felicidad está haciendo la voluntad de Dios porque es un favor, es una benevolencia de Dios hacia nosotros. Los maestros espirituales lo expresan así: quiere siempre y en todo lo que Dios quiera y como Dios quiera. Oye bien, quiere siempre y en todo lo que Dios quiera y como Dios quiera. Y el Salmo 40, versículo 9 dice: he elegido, mi Dios, hacer tu voluntad y tu ley está en el fondo de mi ser. Entonces esto es de un valor muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque felicidad es el equivalente a bendecir. Por eso es tan bello cuando uno lo bendice, porque realmente le están pidiendo que la presencia de Dios venga sobre uno, sobre todas las cosas que realiza. Y cuando hay la felicidad reside en hacer la voluntad de Dios, pero también en la comunicación de Dios. Entonces la felicidad es noble, es altruista, tranquila, amante del deber, de la virtud, de la generosidad. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente entonces en la vida diaria? ¿Por qué entonces hay personas que se declaran infelices?
porque no descubren que la voluntad de Dios es un favor, una benevolencia, una bendición. Y buscan la felicidad por fuera de vivir la fe. Por eso la misma palabrita felicidad. Es decir, sin una fe firme no vamos a lograr una felicidad verdadera. Y por eso el mundo nos ofrece placer, nos ofrece, incluso nos hace creer que a través del pecado nosotros vamos a ser felices. Y nos puede ocurrir como esa historia que ha ocurrido en muchas personas que se lanzan por un camino y al final ese camino los conduce a grande frustración y dolor. Por eso miren qué bello. Entonces, la alegría nace del amor al prójimo. Por eso es que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 35, dice, hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, vamos dándonos cuenta que de hecho la alegría es fruto de la esperanza. Y nosotros en Filipenses 4:4 el Señor dice, alégrese siempre en el Señor, alégrese. Es decir que cuando dice alégrese, está diciendo sean felices. Con la felicidad que Dios quiere darnos y que nos muestra a través de las bienaventuranzas. De hecho, la misma palabra de Dios nos va orientando cómo en las cosas no hay felicidad. Las apetencias de infinito y de felicidad no las llena el corazón, ni la multitud de carros último modelo, ni las grandes haciendas, ni los conjuntos residenciales, ni los yates, no. Y esto es muy importante. Mire lo que dice el Salmo 4, versículo 4 al 7. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Muéstranos, Señor, tu rostro alegre, que rebosen de trigo y vino. Más alegría das tú a mi corazón. Entonces, noten aquí que habla de rebosar del trigo y el vino, y está indicando los bienes materiales. Pero dice, más alegría das tú a mi corazón. En palabras, más felicidad das tú a mi corazón. Entonces, por eso, la felicidad es fruto de la gracia y de la amistad con Dios. Y es en la santidad donde está la felicidad y está la alegría. Por eso dice el Salmo 19, versículo 8. Los preceptos de Yahvé son gozo del corazón. Claro el mandamiento de Yahvé, luz de mis ojos. Por lo tanto, hermanos, mire, lo contrario de la felicidad no es el sufrimiento. Lo contrario de la felicidad es la desesperanza. Porque la alegría es fruto de la esperanza. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la palabra de Dios. Pero en el texto sagrado donde nosotros nos vamos a meditar, nos va a ayudar a descubrir de manera práctica aquí en nuestra vivencia diaria cómo podemos ser felices aunque haya adversidades, aunque haya situaciones de pobreza, aunque haya llanto. Él nos va a mostrar cómo podemos ir aquí en la tierra descubriendo toda la majestuosidad que nos permite vivir una vida de alegría y de felicidad, aunque las dificultades sean exactamente la misma que aquellos que están en clínicas, en hospitales, están psiquiátricos o que están pensando suicidarse. Quiero invitarlos por eso a que busquemos en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5. Este capítulo 5, donde comienza las bienaventuranzas, va hasta el capítulo 7. Y está aquí, este es el abrebocas, ¿cómo podemos ser felices? Vamos a ir mirando el texto sagrado y comienza diciendo, al ver la multitud subió al monte. ¿De qué multitud nos está hablando? Si vamos al capítulo 4, versículo 24, nos va a decir, su fama se difundió por toda Siria,
de modo que le traían todos los que padecían diversas enfermedades o sufrían achaques, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanaba. Le seguía una gran multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Eran personas que tenían dolores físicos, sufrimientos a causa de la acción del maligno espíritu. Algunos mentalmente enfermos, paralizados, y ya dice el texto, él los sanaba. Pero entonces miren ustedes cómo a esta multitud se dirige, porque uno puede estar sano físicamente. De hecho, muchas personas de las que están sanas físicamente son las que menos desean vivir. En cambio, los que muchas veces están en uno de los cánceres más terribles o están pasando una tribulación supremamente grande, se mantienen con un deseo, con un impulso de salir adelante. Yo recuerdo aquí, conocí una joven en Villavicencio cuando hubo el ataque terrorista en la emisora en el barrio La Grama, estalló un carro bomba y esta mujer le han tenido que hacer alrededor de 32 cirugías. Pero ella se pudo levantar con la ayuda de Dios. Y ella misma, su deseo de salir adelante, de impulsarse. Su parte gástrica le han hecho muchas cirugías y todos los médicos le decían, no es posible que usted viva. Pero ese impulso, esa confianza la sacó adelante. Entonces aquí son los que están sanos y a ellos va él. Es decir, los sanados los siguen y a ellos les habla. Subió al monte. Subir a la montaña, siempre en la palabra de Dios, es tener un encuentro con Dios. Cada uno de nosotros tenemos la necesidad de ir a la montaña. La necesidad de tener un encuentro como Jesús también lo hacía. Él subía a estar a solas. Y es que en el silencio se puede escuchar a Dios. En el silencio se puede conocer esa benevolencia, ese favor, cómo Dios quiere orientarme, cómo Dios quiere guiarme, y que es lo que llaman los maestros espirituales la moción del Espíritu. La moción del Espíritu es ante una situación diaria, yo pido la orientación divina, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo evitar? En palabras sencillas, ¿qué me aconseja? ¿Cómo debo obrar? Entonces Jesús sube allí, como lo hizo Moisés también en el Antiguo Testamento, y dice el texto sagrado, se sentó. Y oiga bien, cuando habla el se sentó, quiere decir que Él es maestro. Y ese sentarse es porque Él nos va a instruir, nos va a mostrar su autoridad. Mire, cómo ser feliz son los valores. Los valores hace alusión a algo que vale. Lo contrario de algo cuando no tiene valores, que se valoriza y se vuelve basura y se bota a cualquier lugar. Entonces esta es unas perlas preciosas que Dios nos da para lograr el objetivo que hemos propuesto en esta enseñanza. ¿Cómo lograr ser feliz en las situaciones adversas? Y dice, se le acercaron los discípulos. Y aquí aparece, tomó la palabra y los instruyó en estos términos. En otras Biblias dice, abrió la boca. ¿Qué quiere decir? Porque de la palabra vive el discípulo. Mucho católico no vive de la palabra. Han leído cantidad de libros, incluso hasta esotéricos, como los libros de Pablo Coelho y muchos otros, pero ignoran la palabra que nos da la respuesta que cada ser humano necesita para su corazón. Y entonces Él nos da ocho estados de plenitud interior, de felicidad interior que podemos tener.
Y vamos a comenzar a mirar qué es esa palabra que él nos dice. Felices, dichosos los pobres de corazón. En otras Biblias dice, dichosos los pobres en espíritu. ¿Y quién es un pobre? Un pobre es aquel que tiene total apertura a Dios y a los hermanos. Un pobre es aquel que deja entrar a Dios en su corazón. En cambio, lo contrario del pobre es el autosuficiente, orgulloso, el soberbio, el que siente que no necesita de Dios. Entonces, aquí, este pobre es el que ha hecho de Dios su riqueza. Y vamos viendo aquí algo maravilloso. Si Dios es mi riqueza, yo nunca soy pobre. Teniéndolo a Dios, todo lo tengo. Como dice Santa Teresa, solo Dios basta. Así con esa frase, solo Dios basta. Entonces, nosotros vemos que en la misma libro del Apocalipsis habla precisamente de cómo cuando el corazón se cierra, pues ahí comienza a vivirse la gran pobreza. Por eso es que hay un dicho que dice, rico no es el que tiene mucho, sino aquel que con poco lo tiene todo. Es decir, que sabe disfrutar las cosas y sabe vivirlas en plenitud. Dice Apocalipsis 3:18, dices que eres rico, que tienes abundancia y no te falta nada, y no te das cuenta de que eres desgraciado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Mire, eso es lo que ocurre con muchas personas. Grandes mansiones, grandes propiedades. ¿Y por qué se suicidan en Estados Unidos alrededor de 300 millonarios al año? ¿Qué los lleva? Precisamente a esto que nos dice el texto, eres pobre, eres desgraciado, estás desnudo, porque si Dios no es tu riqueza, eres el más pobre de los pobres. Y miren qué bello el pobre. Siempre reconoce la necesidad de Dios. De hecho, en el libro del Génesis, cuando dice que el hombre fue creado de arcilla, eso bíblicamente quiere decir que el hombre siempre está necesitado de Dios. Y esto nunca hay que olvidarlo. Muchas personas toman ese texto sagrado para decir, no, es que soy de barro y por eso soy frágil. No, lo que quiere decir es, el hombre siempre está necesitado de Dios para realizarse, para alcanzar su felicidad. Entonces, el pobre reconoce la real necesidad de Dios. Y esto nos lleva a nosotros, en la vida diaria, a vivir lo que llama San Ignacio de Loyola la santa indiferencia. ¿En qué consiste la santa indiferencia? No en que no me importen las cosas, en que no me importen los acontecimientos adversos. No, pueden existir. La diferencia es que con Cristo esos acontecimientos son totalmente diferentemente vividos. En una situación para una persona puede engendrar amargura, pero si la vive en Cristo se vuelve alegría. Está lleno de consuelo, está lleno de gozo, como dice 2 Corintios capítulo 7:4. Es hermoso, es decir, Dios llena el alma de gozo. En Romanos, en el capítulo 15, versículo 10, dice, el Dios de la esperanza les colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta que puedan rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ahí, porque el que sigue a Jesús, por eso es que el bello dice, dichoso los pobres de corazón,
porque el reinado de Dios les pertenece. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque usted sigue a Jesús, ya tiene motivos para ser feliz. Y Él lo va a colmar de gozo, lo va a colmar de fe, lo va a colmar de esperanza, porque Dios, el que cree en Él, nunca quedará avergonzado. Entonces ya ahí esta primera bienaventuranza hace posible que nosotros veamos los acontecimientos de una manera diferente. De un acontecimiento que una persona puede sacar amargura, tristeza, infelicidad, quien cree en Dios, quien ha puesto y ha dado apertura a Dios en su corazón, la ve de una manera diferente. Y eso es lo que ocurre con muchas personas, donde los demás ven desgracias, el que cree en Dios ve gracias disfrazadas. De ahí puede sacar grandes cosas, grandes bendiciones. De hecho, nosotros vemos como a lo largo de la historia de la iglesia, muchos personajes, su conversión nació después de una enfermedad, o después de estar en la cárcel, o después de haber vivido una situación de tribulación, de fracaso. Entonces comienza a cambiar la manera de ver los acontecimientos, comienza a ver cómo todo se hace diferente. Y vamos a seguir con nuestra meditación, con nuestra bienaventuranza. Felices los afligidos. Aquí cuando habla de los afligidos, está hablando de los que están en duelo, de los que tienen algún vacío, han sido abandonados, un divorcio, una quiebra económica. Incluso la Biblia habla, en otras traducciones dice afligidos, los que lloran, los que tienen lágrimas, es decir, los que han vivido la ruptura de una relación, los que han perdido un familiar de manera brutal, repentina, en un accidente, cualquier cosa que es supremamente grave, que viene de repente, es lo que la Biblia llama aflicción. Es decir, lo que es supremamente doloroso. Y eso en este mundo de hoy, pues no es muy entendido, porque el mundo nos dice, mire, la felicidad se logra en la diversión, en el entretenimiento. Hay que esconder el dolor, usted no tiene que mostrar ni siquiera las lágrimas, hay que mostrarse fuerte, valiente. De hecho, por eso en muchos lugares quieren hasta desaparecer los cementerios para que no se recuerde a los difuntos. Y entonces, aquí, ¿qué hace especial esto? La persona que vive ese vacío, que vive, dice, serán consolados. ¿Y por qué quiere decir esto? Que cuando se comparte el dolor, oiga bien, con Dios, nosotros recibimos el consuelo. Y Él aquí está dándonos esa enseñanza, nos está mostrando que este es el valor para ser feliz. Pero Él desde la cruz nos enseñó eso. El varón de dolores. De hecho, cuando ustedes ven los estudios del manto de Turín, aparece en los labios una risa. Y es en medio del dolor más grande, de la dolorosa pasión. Y los estudiosos dicen que al ver esa leve sonrisa en sus labios, ahí Él venció la muerte. Él derrotó al mal. Él destruyó toda la fuerza que tenía el maligno sobre la humanidad. Entonces, en medio del dolor nosotros podemos recibir ese consuelo. Y así podemos compartir el dolor ajeno. Y sobre todo, mire, la vida tiene sentido cuando alguien está en dolor o ha vivido un dolor. La vida se hace diferente cuando esa persona lo comparte. Pregúntese usted, muchos de los que trabajan con fundaciones en el mundo,
enfermedades especiales. Fue la enfermedad que tocó a su casa y que lo impulsó a hacer una fundación a favor del cáncer, a favor de los niños con Down, alguna fundación de ancianos. Algo tocó su corazón y el dolor tocó a la puerta y lo convirtió, oiga bien, en un instrumento de gracia, de consuelo para los demás. Y después, en el texto sagrado, aquí mismo también nos habla: dichosos los desposeídos porque heredarán la tierra. Para nosotros es muy importante tener en cuenta: un desposeído no tiene propiedades, no tiene bienes materiales. Pero ¿qué es lo que cuando dice dichosos los desposeídos porque heredarán la tierra? Es decir, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, esto nos lleva, hermanos, a trabajar y a formar comunidades fraternas, comunidades donde se comparten los bienes, como nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Por la acción del Espíritu Santo, todos lo tenían en común y todos iban hacia lo común. Es decir, no era que todos fueran iguales, pensaran iguales, pero sí tenían el mismo fin: buscar una comunidad fraterna. Lo que hace a veces más grave el sufrimiento de una persona es el estar solo. De hecho, se ha comprobado, y hay estudios psicológicos que se han hecho, que la persona sola en el sufrimiento es cuando más fácilmente fallece y cuanto más grande se hace el dolor. Pero cuando hay una comunidad fraterna, cuando se coloca cada uno lo que tiene, la vida se hace diferente, la vida cambia. No es, recuerden ustedes, a través de las matemáticas en Dios funcionan diferente. Cuando tú das, Dios multiplica. Y eso lo vemos en la multiplicación de los panes. Colocaron unos panes y unos peces, y allí eso que dieron poco, esos panes se multiplicaron. En las manos de Dios todo se multiplica. Entonces, puede ser feliz el desposeído porque heredará la tierra, es decir, que se formará esa comunidad fraterna. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia. Hermanos queridos, mire, el hambre y la sed son una necesidad vital. Se calcula que en el mundo hay alrededor de 840 o un poco más millones de personas que pasan hambre. Y aquí lo que quiere expresar es que esto es vital, que esto es necesario, que esto es fundamental. ¿Para qué? Para sanar las relaciones deterioradas. Entonces esto nos lleva a nosotros a ser justos en las propias decisiones. Y es bueno que uno se pregunte, ¿por qué en la injusticia no hay felicidad? ¿Soy justo en lo que hablo? ¿Soy justo en el manejo del dinero, en el pago de sueldos que hago a los empleados? ¿Soy justo en las decisiones que tomo? ¿Practico la justicia? Porque la justicia en la Biblia es fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida. Y ya veíamos cómo al inicio la voluntad de Dios, y San Pablo nos lo dice, la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable. Entonces la voluntad de Dios, si todos hacemos la voluntad de Dios y si todos caminamos con estos valores de las bienaventuranzas, totalmente la vida se hace diferente. Entonces tener hambre y sed de justicia es no ignorar las injusticias. ¿Qué siente usted cuando ve injusticias? ¿Hace algo por las injusticias que se vive en su trabajo, en su universidad, en su escuela, en la clínica donde trabaja, en la misma iglesia? ¿De qué manera
nosotros estamos buscando y teniendo esa sed grande, dice, porque serán saciados. Es decir, en Dios vamos a encontrar que ahí hay una respuesta grande y maravillosa para toda nuestra vida. De hecho, cuando nosotros seguimos mirando, que les decía que las bienaventuranzas, todo este discurso va hasta el capítulo 7. Y uno mire, si usted mira después, el Señor dice, no he venido a abolir la ley. ¿Y por qué? Porque en él se cumple la profecía, que les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y después habla con respecto a no matar, después acerca del divorcio, acerca de las venganzas, de los juramentos. En todo esto, lo que Dios nos está es dando toda esa orientación, que todos esos aspectos que se presentaban en su época y se presentan hoy, nosotros, si vivimos la justicia, todas esas situaciones van a cambiar, se van a transformar. Y después dice, felices los misericordiosos. Es decir, la misericordia es la acogida efectiva, es dar y perdonar, es reconocer que nosotros somos pecadores, que recibimos perdón de Dios. Por eso uno da el perdón y lo recibe. Y cuando se da el perdón en el hogar, cuando se da el perdón en nuestras relaciones diarias, nosotros vivimos libres. De hecho, la palabra perdonar quiere decir afieme, que quiere decir dejar libre. Muchas personas, sobre todo cuando estos estudiosos al principio les contaba de los que estaban deprimidos con ideas de suicidio, que encontraban que ante las situaciones adversas ellos estaban llenos de rencor. Por eso la persona que descubre que nosotros todos somos pecadores y sabe que todos están necesitados, hermanos, del perdón, ahí es donde la vida se hace diferente. Entonces la persona misericordiosa busca renovar la convivencia humana y también busca eliminar las desigualdades entre hermanos. Por eso la misericordia va más allá de la justicia. Usted dirá, bueno, en justicia a mí me dice la ley que lo mínimo que tengo que darle es este salario. Pero si usted es y sigue los valores del reino de Dios y el camino para ser feliz, usted dice, Dios me ha bendecido económicamente para bendecir a los otros. Dios a través de esto que me da, y lo ha colocado para que sea un buen administrador y darle más a los otros. Por eso la misericordia va más allá de la justicia. Normalmente el ser humano habla de ser justo, y muchas personas salen, y lo hemos visto en muchos momentos, salen a protestar en contra del maltrato animal. Pero esos mismos que salen en contra del maltrato animal no practican la misericordia con el bebé que está en el vientre materno. O a veces se salen en marchas, vamos a luchar, que se acabe el racismo, que desaparezca la injusticia, y rompen locales, queman, incendian. Pues es que por ese lado no se logra la felicidad, ni se logra cambiar las situaciones en el mundo. Es a través de la divina misericordia donde se busca eliminar las desigualdades entre hermanos. Entonces, aquí hay perdón, pero se busca recomponer. Por eso dice, serán tratados con misericordia. Hermanos queridos, es muy importante tener en cuenta que también dentro de este aspecto, es muy importante, en algunas Biblias aparece en la práctica, felices
los mansos. Y bueno, felices los mansos, qué bueno tener también en cuenta esta bienaventuranza. La mansedumbre. Mire, que una persona mansa es la que tiene control de sí mismo, en sus impulsos, en sus emociones, como dice el Salmo 37. Lo contrario de la mansedumbre es el orgullo, la arrogancia, la vanidad. Entonces, una persona mansa es una persona que sabe convivir, y eso está también dentro de esta misericordia, la mansedumbre. Y la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, nos lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 23. Entonces, de hecho, la misma palabra de Dios nos dice que cuando nosotros vamos a defender la fe, la debemos hacer con mansedumbre. Eso lo encontramos en Primera de Pedro 3:16. Y también la palabra de Dios nos habla que a los adversarios hay que tratarlos con mansedumbre. No devuelvan insulto por insulto, nos dice. Entonces, y en Gálatas capítulo 6, nos habla también de corregir con mansedumbre. Entonces, cuando nosotros vivimos la experiencia de la mansedumbre, es una gracia y una bendición bien grande. La persona mansa no domina ni controla a las otras personas, soporta los defectos de ella. Incluso cuando comete un pecado no se escandaliza, porque sabe que cualquiera de nosotros también podemos caer de igual manera. Y continuamos, después dice, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y a esta limpieza de corazón es tener recta intención, buscar siempre el bien de los demás. Lo contrario a la pureza de corazón es la suciedad, la apariencia, la falta. Quien mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio, es decir, cuando no hay pureza en la mirada, cuando no hay pureza en la manera como nosotros también tratamos y hacemos compromisos. Por eso después nos va a hablar, no cumplirán los juramentos, es decir, que nosotros seamos personas transparentes, no tengamos intenciones dobles, que si decimos sí, sí, y si decimos no, no, o no, esa ambigüedad, o a veces esas medias verdades que hacemos en la vida diaria. Cada una de estas bienaventuranzas en los siguientes versículos usted las va a ver ahí explícitas. Y miren qué bello, dice, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, los que solo buscan el bien de los demás, los que en las cosas que hacen siempre están pendientes de hacerlas solo para la gloria de Dios, para el bien de los demás, para el bien del alma nuestra. Y viene después, dice, felices, dichosos los que trabajan por la paz. Es decir, los que unen, los que buscan las buenas relaciones y hacer buenas relaciones propias y las de los demás. Aquí en esto es muy importante porque muchas personas no buscan la felicidad, sino que lo que buscan es la difamación, la división, las críticas, las habladurías, todas esas cosas que desunen, que no crean puentes, sino que al contrario colocan murallas. Uno como persona que busca la felicidad va a encontrar la alegría cuando usted ve una familia que se reconcilia, que se restaura un hogar. Eso es un gozo muy grande cuando usted es un instrumento para restaurar hogares. Cuando usted es un instrumento en los países nuestros, cuando hay contiendas y hay personas cargadas de odio, hay personas que se colocan a favor de un político, después a favor de otro, se insultan. No, nosotros como pueblos, sea colombiano, venezolano, peruano, ecuatoriano, en todos nuestros países lo que tenemos que buscar es trabajar por la paz, porque en la paz es donde hay bendición. Y aquí hay que evitar todo lo que mancha el amor. Por eso, queridos de Dios,
Nosotros cuando trabajamos por la paz y con la pureza de corazón, evitemos todo lo que mancha el amor. ¿Y qué es lo que mancha el amor? Pues todo lo que puede ser la pornografía, todo lo que puede dañar la comunicación en el hogar. Cuando el diálogo no es franco, sincero, limpio. Estas bienaventuranzas aplicadas en la vida del hogar son el medio para restaurar muchísimos hogares, para recuperar la felicidad que se está perdiendo en la familia, incluso en una empresa o en un hogar. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos en cuenta esto. Y finalmente dice, dichosos los perseguidos por causa del bien, es decir, los que tienen una resistencia alegre. Otras Biblias dicen, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Pero dice, porque el reinado de Dios les pertenece. Entonces aquí, después dice, dichosos cuando los calumnian, los persiguen, todo por mi causa, estén alegres, su paga en el cielo es abundante. Miren qué bien. Entonces Dios es la causa de la alegría. Y si Dios es la causa de la alegría, se es feliz porque Dios está obrando en uno. Y gracias a la buena nueva proclamada por Jesús, nosotros podemos construir la amistad. Por eso, gracias a la presencia de Jesús, la humanidad encuentra la misericordia. Y gracias a la presencia de Jesús, nosotros podemos ver esa sal y esa luz que aparece aquí. Esa sal, ¿por qué? Porque preserva al mundo de la podredumbre, preserva al mal de la podredumbre. Y la luz, porque recuerden ustedes que la luz es la vida, la alegría, la felicidad. Hermanos queridos, mire, en estas bienaventuranzas nosotros podemos ser felices, aunque haya dificultades, aunque haya tribulaciones. Si a causa, mire, lo primero es la causa, es Dios. La consecuencia es ser consolado, ser saciado, ser tratado con misericordia, ver a Dios, ser hijo de Dios, ver el reinado de Dios. Es decir, la causa siempre va a ser Dios. Así que quiero invitarlo finalmente a que nosotros podamos orar y podamos saber que podemos ser felices, porque Dios, que es nuestra riqueza, está en nosotros. Le invito a que cierre sus ojos y ore un momento conmigo. Padre Dios, tú has querido compartir con nosotros tu felicidad. Tú nos has creado, eres el artesano divino. Tus planes y tus propósitos para cada uno de nosotros son planes de bendición, de darnos felicidad. Tus planes de bendición, Señor, hoy los aceptamos en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios de bondad, a diariamente buscar hacer tu voluntad. Ese favor y esa benevolencia que tú tienes para nosotros. Porque, Señor, en tu luz encontramos luz para nuestras vidas. En medio de las peores tormentas encontramos, Dios, que tú eres el que nos puede dar esa paz en medio de la tormenta. Señor, no hay ningún sufrimiento en la tierra que el cielo no pueda sanar, nos han dicho Santo Tomás Moro. Señor, aquí estamos creyendo en las promesas de tu santa palabra. Por eso, Señor, el que tiene santidad, tiene felicidad.
porque en la unión contigo nosotros podemos ver tu compañía y ser consolados con el consuelo que tú nos das, como nos dice tu santa palabra de Dios, sobreabundar de gozo en nuestras tribulaciones. Dios de bondad, Dios de misericordia, gracias por tu obra maravillosa en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.